vamos a empezar entonces a hablar de la resolución 0330 y en este caso vamos a hablar del capítulo 5 que se llama Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales. Y el primer tema que vamos a hablar pues es el caudal del diseño. Y retomando lo que venía diciendo, entonces comentaba que para poder diseñar una planta necesitamos entender cuáles son los elementos que forman una planta de tratamiento, que fue lo que vimos en la sesión anterior. Y hablábamos que había un tratamiento preliminar, un tratamiento primario, un tratamiento secundario, y había normalmente, pues, el terciario, no, el RAS no habla de tratamiento terciario, y normalmente siempre va a haber un sistema de tratamiento de lodos, que aquí en el RAS se conoce como subproductos. Entonces, nos aparecen aquí que, dado que la planta no llega a un caudal constante, cuando ustedes miren el curso de potabilización, allá se les va a mencionar que el diseño de la planta es a un caudal constante, siempre va a ser el mismo. Entonces, porque es algo que nosotros podemos controlar, que la planta siempre le llegue el mismo caudal, para poder, digamos, hacer unas actividades de potabilización que sean mucho más confiables, que sean mucho más fáciles. Entonces, pues allá es un caso donde sí podemos manejar un caudal constante, pero el agua residual sí no se puede manejar que sea constante porque el agua residual depende de las características del municipio o de la población que estamos atendiendo. Y pues si la población se levanta temprano, pues temprano va a aparecer agua residual. Si ellos no son tan madrugadores, pues más tarde va a empezar a aparecer el agua residual. O si pues son muy trasnochadores o la ciudad es muy grande y tiene una diversidad de actividades, pues el agua residual va a ser casi continua durante las 24 horas del día. O si tenemos ciudades pequeñas, por ejemplo, qué sé yo, un ejemplo, La Chaparrera. La Chaparrera es digamos, es un centro poblado pequeño donde la actividad, estoy hablando aquí por hablar, me corrigen los que viven allá, donde la actividad no, en la noche es muy poca actividad, o bueno, hay actividad, pero son muy pocas las personas que tienen actividad nocturna, entonces la producción de aguas residuales en la noche se supone que debería ser muy poca, y ya el resto de actividades, pues a partir de las 5 o 6 de la mañana, dependiendo los horarios de las personas, que muy seguramente dependen de los colegios, dependen de otras actividades que se presentan en la misma localidad, pues la gente va a madrugar un poco más dependiendo de esto y la producción de aguas residuales va a estar dependiendo de estas condiciones. Entonces, a lo largo del día va a haber un consumo, una producción de aguas residuales, pero en las horas de la noche va a bajar porque la mayoría de las personas pues van a irse a descansar y solo muy pocas, obviamente siempre van a quedar algunas personas con algunas actividades nocturnas, heladuría, las personas que trabajan las 24 horas, bueno, van a seguir produciendo agua residual, pero la producción debe ser muy poca. Entonces, pensando en esto, la planta de tratamiento de aguas residuales no puede decir que se diseñe para un caudal constante, porque como les digo, el caudal varía a lo largo del día, y tiene que diseñarse contemplando estas variaciones de caudal. Entonces, aquí lo que nos dicen es que, mire, si usted, pues hay varios caudales, el caudal medio de diseño es como el caudal promedio que va a llegar durante todo el año. Existe un caudal máximo horario, es donde en un día donde se produce mayor cantidad de agua, hay una hora donde va a producirse la mayor cantidad de agua, es decir, la hora donde todo el mundo está haciendo del 2 o todo el mundo se está bañando. Entonces, a esa hora es cuando vamos a obtener el caudal máximo horario, que normalmente se tienen algunos cálculos que es cerca del 50% más del caudal medio, pero acá, eso estoy hablando de agua potable, aquí hay unas fórmulas que nos lo van a decir. Entonces, tenemos un caudal promedio, que digamos es el caudal que se va a consumir en la localidad o en el municipio a lo largo de todo el año, pero hay un día
que consume máximo, un caudal máximo. Ese día puede ser el día más caluroso, que es el día donde nos bañamos 2 veces o 3 veces. Aquí en Casanare puede ser los finales de marzo, que son los días donde termina el verano, que son unos días terriblemente calurosos. Ahorita estamos ya en esos días donde nosotros salimos de la ducha y ya empezamos, la ropa se nos pega, ya no alcanzamos a salir de la ducha y ya estamos sudando por las condiciones climáticas. Entonces, a pesar de que a lo largo del año hay unos caudales, hay un día que se produce más agua o que se consume más agua por las condiciones climáticas de ese día. Entonces ese día lo vamos a llamar como el caudal máximo diario, que normalmente debe estar en los meses, acá en Casanare nuevamente, en los meses de marzo, comienzos de abril, que son los días más calurosos. De ese día más caluroso y donde se consume, también tenemos un mes que tiene el caudal máximo. Entonces ese mes pues sería como el mes de marzo, que estamos hablando que estamos en pleno verano, el verano es más intenso, un calor insoportable. Entonces en marzo vamos a tener un caudal, obviamente es por encima del caudal medio, es menor al caudal máximo diario y es menor al caudal máximo horario. Entonces imagínense, el caudal medio corresponde al promedio de la producción de todo el año. Hay unos meses que se produce menos, hay otros meses que se produce más, y yo al final cojo todos los 365 días del año y voy a obtener un caudal promedio. De esos 365 días va a haber un mes que es más caluroso. Entonces él va a tener un caudal promedio mayor que el caudal medio diario. De ese mes más caluroso va a haber un día que es el más caluroso. Estamos hablando que es a finales de marzo, que es el día más caluroso. De todos los de marzo hay un día que es el más caluroso, entonces ese día vamos a producir más agua. Y de ese día, que es el más caluroso, hay una hora, que es la que más consumo se va a tener. A pesar de que el día más caluroso en promedio se va a consumir una cantidad de agua, hay una hora, normalmente es entre las 6 y las 7 de la mañana, que es cuando todo el mundo está produciendo agua, todo el mundo se está bañando, está yendo al sanitario, está haciendo estos consumos que son los más grandes. Normalmente el sanitario es la descarga más grande porque son 6 o 7 litros instantáneos cada vez que uno va y descarga en el sanitario, está descargando 6 litros o 7 litros. Los sistemas nuevos, los sistemas antiguos descargan 12, 15 litros por segundo, entonces eso es un consumo, es una cantidad de agua que sale instantáneamente, porque usted hace el flush, hace la descarga e inmediatamente se va esa cantidad de agua. A diferencia, por ejemplo, que con la ducha, en la ducha normalmente uno consume de 12 a 15 litros, pero eso es una descarga que es prolongada en el tiempo, dependiendo de lo que uno se duche, 5, 6 o 7 minutos, dependiendo el tiempo que gasten en la ducha. Entonces tenemos 4 caudales y nosotros debemos diseñar unos elementos de nuestra planta dependiendo de esos caudales. Entonces, por ejemplo, nos dicen acá que vamos a pensar con el caudal máximo horario. Este caudal máximo horario es realmente el caudal máximo que llega a la planta. Como les dije, es instantáneo, es un momento, pero la planta debe estar diseñada para tratar ese caudal o para manejarlo, no tanto para tratarlo, para manejarlo. Entonces, ¿qué se debe diseñar con eso? Pues nos dice acá que debemos diseñar sistemas de bombeo, debemos diseñar desarenadores, trampas de grasas, sedimentadores primarios y sedimentadores secundarios. Entonces, espero que tengan claro qué es cada uno de estos elementos. Sistemas de bombeo es tratamiento preliminar, desarenadores, cribado y trampa de grasas es tratamiento preliminar, sedimentador primario es tratamiento primario. Conductos de interconexión de unidades de proceso. Estos son los que se diseñan con el mayor caudal. Luego vienen con los de máximo diario. Entonces diseñamos tanques de regulación, sistemas de bombeo y sistemas de dosificación de química.
El máximo mensual, diseñamos los bioreactores. Cuando hablamos de bioreactores, alguien que me dé un bioreactor, un ejemplo de un bioreactor, si han estudiado, si han preparado la clase. Todos al tiempo no de a uno, por favor. ¿Los USB son bioreactores, ingeniero? Sí, señor. ¿Alguien más que me regale otro ejemplo de bioreactor? Yo ya usé esa palabra acá. Los tanques, ¿no? No, el tanque no, pues sí es un bioreactor, pero no se contemplaría acá. Ese se contemplaría en tratamiento primario. Todos los sistemas de tratamiento secundario son bioreactores, porque en ellos hay reacciones que son hechas por microorganismos o por elementos pues biológicos. Entonces, tratamiento secundario, para los que no lo recuerdan, estamos hablando de reactor de lodos activados, USB, como mencionó el compañero, filtro percolador, biodiscos, lagunas, bueno, todo eso, excepto lagunas, porque lagunas están acá en otro lado. Las lagunas son bioreactores, pero son una situación especial porque su tiempo de retención hidráulico son muy grandes. Entonces, los bioreactores, los que tenemos son reactor de lodos activados, filtro percolador, reactor USB y creo que no más. Bueno, si hay más, ahora los miramos. Y ya, con el caudal medio de diseño, que de todos estos es casi el mínimo, ya lo vamos a comprobar, pues vamos a diseñar el caudal de tanques sépticos y lagunas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Entonces, ahora la pregunta es, pues, ¿cómo calculo cada uno de estos caudales? Porque tengo que calcular el caudal y teniendo el caudal, ahora sí puedo definir cuál es el volumen o la capacidad de mi sistema de tratamiento. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el caudal medio de diseño, y aquí nos dice que se remita al artículo 134, inciso tercero. El caudal medio corresponde al valor medio en tiempo seco, según lo define el artículo 134, inciso tercero, más un caudal de infiltración que se calcula con base en un factor de 0,1 litros por segundo hectárea, aplicando el área de aferencia de infiltración del alcantarillado. Esto en palabras en español, porque a veces uno no lo entiende, pues vamos primero a buscar el artículo 134 porque debemos calcular el caudal medio, que es el valor medio de tiempo seco, según lo define el artículo 134. Entonces, voy a tratar de buscar el artículo 134 aquí muy rápidamente. Y, sí, señor, tengo la cámara prendida. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces voy a ir rápidamente al artículo 134 si lo lograra conseguir acá. Está en la página 84. Gracias. Vamos acá, 89. Voy a escribir aquí 84. Bueno, y aquí nos dan diferentes técnicas para calcular el caudal. Aquí hablan es caudal de aguas residuales, no habla de caudal allá en tiempo seco ni nada. Esos son errores de cuando se está desarrollando la norma, pues a veces pues no se tienen todas las cosas muy claras, pero bueno, vamos a usar esta fórmula acá. Con proyección de población. Entonces, pues aquí esta fórmula nos dice que es un C sub R, que aquí lo dice en el coeficiente de retorno. Vamos a hacer una cosa, vamos a copiar esto acá. Y me esperan un momento. Entonces, nos están diciendo que el caudal de diseño es igual a un coeficiente de retorno. Ya les explico qué es el coeficiente de retorno por una población, por una dotación neta, dividido entre 86.400, pero ¿qué es cada cosa? Entonces, bueno, aquí tenemos, lo primero que tenemos acá es que el coeficiente de retorno nos los está dando, y
sin entrar a leer lo que dice ahí, pues simplemente el coeficiente de retorno es qué porcentaje del agua que ingresa a la vivienda, qué tanto se convierte en agua residual doméstica. ¿Por qué no es del 100%? Porque hay una cantidad de agua pues que se evapora. ¿Por qué se evapora? Pues simplemente cuando yo preparo los alimentos, pues gasto un agua ahí en la preparación de los alimentos y esa agua pues obviamente se evapora. O cuando yo lavo la ropa no sale 100% seca. Hay un porcentaje de humedad que queda en la ropa y cuando yo la extiendo allá en el patio de ropas, pues esa humedad se evapora. O cuando yo lavo el piso con el trapero o trapeo la casa, después el piso no queda perfectamente seco, queda con una humedad y esa humedad se evapora. O cuando yo tomo agua, pues hay una parte de esa agua que se convierte en el 1, pero hay otra parte de esa agua que se pierde como sudor y se va evaporando. Entonces, o cuando esa agua, cuando riego matas, esa parte del agua que riego matas, pues obviamente no va a llegar al alcantarillado. Y así sucesivamente, pues hay diferentes cantidades de agua que no se convierten en aguas residuales y pues ese valor es un valor que ya es típico y se considera como en 0,85, que quiere decir que el 85% del agua que llega a nuestras casas se convierte en agua residual doméstica. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente de retorno. La población, hay que hacer claridad que es la población o los habitantes proyectados al periodo de diseño. El periodo de diseño normalmente es a 25 años. Entonces tenemos que tener nuestra población futura. Si no saben cómo calcular la población, porque eso se les enseñó en operaciones unitarias, se les enseña en potabilización, creo que en aguas residuales si no lo menciono. Entonces los invito a que observen el video. Hay un video en este curso de diseño que se llama Población Futura y ahí se hace una explicación detallada. O si quieren, en el curso allá en la lista, en el canal de YouTube, en este momento hay unos videos que se acaban de estrenar, que son cálculo de población futura para el curso de potabilización, que pueden mirar cómo es el procedimiento para el cálculo de la población futura. Entonces nosotros tenemos que mirar nuestra población para el 2046. Porque ese es el periodo de diseño. La dotación neta de agua potable en litros habitante día. Esta dotación también está en el RAS. Espero que la busquen allá en este mismo documento. No voy a entrar en detalle a buscarlo. Esta dotación depende de los metros o la posición o la altura en la que está la ciudad, metros sobre el nivel del mar en la que esté la ciudad. Y nos dice allá, ustedes buscan por allá, que si está entre 0 y 1000, o sea, como el caso de Yopal, la dotación es de 140. Que si está entre 1000 y 2000, la dotación es de 130. Y si está entre 2000 en adelante, o si está de 2000 en adelante, la dotación es de 120. Y pues como las unidades nos lo dicen acá, son litros habitante día. ¿Qué es dotación? Pues espero que ya lo tengan claro. Si no lo tienen claro, les voy a contar rápidamente que la dotación es la cantidad de agua que consume una persona por día. Entonces aquí nos están diciendo que en Yopal, por ejemplo,
Una ciudad como Yopal, que está entre 0 y 1000 metros sobre el nivel del mar, se consumen 140 litros por persona, o cada persona consume 140 litros durante un día. Eso es el promedio. Obviamente hay unas personas que consumen más, hay otras personas que consumen menos. ¿De qué depende? Sinceramente eso depende de si le toca o no pagar el recibo del agua. Eso hay que ser sinceros. Uno ahorra agua cuando le cuesta. Si a usted no le cuesta, la gente despilfarra y desperdicia el agua. Eso no nos pongamos con pendejadas, que es que pobrecitos, que no sé qué, nada. Váyase a una vereda o un municipio donde no hay cobro del agua, la gente despilfarra el agua. Váyase usted para Yopal, donde le cobran el agua por cada metro cúbico, la gente ahorra a más no poder el agua. ¿Por qué? Pues porque cuando a uno le cuesta plata, pues uno trata de ahorrar. Desafortunadamente esa es nuestra mentalidad. Lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Entonces, en este caso, la gente que no le cuesta el servicio, no sé cómo será en la Chaparrera, entiendo algunos municipios, por ejemplo Morichal, que allá el recibo le llega igual para todo el mundo, pues la gente no le importa ahorrar el agua. O sea, ¿por qué? Pues porque le está llegando lo mismo. Entonces, si el vecino hace un reguero, pues yo también lo hago porque finalmente no importa. No, esa no es la mentalidad que debemos apoyar. Debemos ahorrar el agua y por eso, por ejemplo, acá en Yopal, donde a todos nos cobran con medición, pues uno ya se pone la mano en el considere y piensa que es que cualquier gota que está despilfarrando, pues es 1000 o 2000 pesos que están llegando de más, y entonces si uno suma al mes, son 40.000 o 50.000 pesos que va a subir. Entonces, la cantidad de agua que consume una persona al día, 140. Eso es lo máximo, digamos, eso es el promedio. Ya cuando se diseñó el RAS, pues le dijeron a la gente, mire, es que usted normalmente no debe consumir más de 140 litros por segundo, litros por habitante día, o una persona no debe consumir más de 140 litros haciendo un uso normal del recurso, sin ni siquiera racionar, o sea, sin ni siquiera usted hacer, abstenerse de ir al baño. No. Usted puede ir al baño las veces que necesite, cada descarga son 6 litros por segundo. Entonces se hicieron esa cuenta. Bueno, que en la descarga del baño, 6 litros por segundo. Ah, que es que hoy está enfermo. Bueno, pongámosle 18 porque tuvo que ir 3 veces al baño. Cuando va al sanitario, otros 6 o 12, bueno, ya van 30. ¿Qué se ducha? La ducha consume 15 litros por segundo, habitante por día. 15 litros por día, bueno, ya van 45. ¿Qué para preparar alimentos? Ah, bueno, que para preparar se gastan 3 litros. Para una sola persona, recuerden, estamos hablando por persona, hicieron ese cálculo por persona. Que para lavar la ropa se gasta tanto. Que para lavar la casa, para hacerle aseo a la casa. En una casa se gastan, en promedio viven 5 personas y se gastan 20 litros lavando la casa. Entonces, bueno, pongamos que se gastan 50 litros, entonces, como son 5 personas, son 10 litros por persona. Que para regar las matas, entonces en las matas se gasta tanto. Que para lavar el carro, tanto. Ah, no, que es que yo lavo el carro allá en el lavadero, no importa, allá el lavadero está gastando agua para usted, porque normalmente uno contempla es en las casas, y si usted no lava ropa en su casa, igual donde se la laven van a gastar el agua para usted. Si usted come en restaurante donde le preparen la comida, van a lavar los dosas, los cubiertos, los platos, y van a preparar su comida. Entonces ya se concluyó que aquí en Yopal, ¿por qué consumimos más que en el resto de las ciudades? Pues obviamente, ya lo mencionamos, Yopal es una ciudad calurosa, donde uno toma más agua, la ropa tiene que lavarse con más frecuencia, hay que hacer un aseo con más frecuencia por el calor, se baña uno más veces. Allá en Bogotá por el frío uno le da miedo hasta meterse a la ducha porque no le cae agua, sino le caen témpanos de hielo ahí en la cabeza. Entonces, dependiendo de la ciudad donde uno viva o el clima donde uno viva, pues va a haber un mayor o menor consumo. Y por ejemplo en Bogotá normalmente se dice que son 100